la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. La escuela es mucho más. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Vieron que educación física forma parte de las materias llamadas especiales? Bueno, junto con la educación artística, la música, los idiomas. Nos preguntamos qué tendrá de especial actualmente la educación física. ¿Será el currículum? ¿Será la formación de sus docentes? ¿Serán los criterios de trabajo? Y sobre todo, tomando esto de los criterios de trabajo, lo que queremos saber es cómo fueron cambiando los enfoques en relación a la enseñanza y el aprendizaje de la educación física. Educación física para el movimiento, para la salud, para los vínculos, para la militarización, no. Para la guerra, nada. Canta Marta Gómez y enseguida comenzamos. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color. Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo. Para el mundo eternas lunas, revolando esta canción. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Bueno, aquí estamos. Qué contraste, pienso, entre esas imágenes en las que hay actividad, en las que hay movimiento, en las que hay, sobre todo, disfrute, en relación a lo que ha sido la educación física un siglo y medio atrás, y de eso hablaremos enseguida. Le doy la bienvenida, ante todo, a nuestros invitados, Leo Troncoso, Silvia Ferrari. Bueno, encantada de tenerlos aquí. Tienen mucho que ver ustedes con esta materia, disciplina, actividad. Bueno, Leo, contanos un poquito. Estás trabajando vos esencialmente en la Dirección de Educación Física de la provincia. ¿Qué abarca eso? Bueno, primero, gracias por la invitación. Como bien dijiste, primero saludar a mi compañera Silvia Ferrari, que hace mucho que nos conocemos, hemos trabajado juntos. Y la verdad que estoy representando hoy en la conducción, soy la conducción de la educación física de la Dirección General de Cultura y Educación, y esto para nosotros primero es un orgullo, es una responsabilidad enorme que asumimos con muchos compañeros de, como llamo yo a mi pequeño gran equipo, y con más de 17.500 profesores y profesoras que tiene la provincia de Buenos Aires, más de 130 inspectores y inspectoras y 184 equipos directivos de los centros de educación física de la provincia de Buenos Aires. Eso en nuestra provincia de Buenos Aires, con más de 5,5 millones de profesores y profesoras. Y nosotros, en función de nuestro plan jurisdiccional, de una política educativa provincial, nuestro principal propósito, y que trabajamos todos los días en función de nuestras líneas
líneas político-pedagógicas, tiene que ver con el garantizar el derecho a la formación corporal y motriz de todos y de todas los y las bonaerenses. Digo de todos, de todas, porque no solamente la educación obligatoria, sino también tenemos estos centros de educación física que para nosotros son un orgullo bonaerense, son las instituciones que garantizan la educación física desde los más chiquititos hasta los adultos mayores sin límite de edad. Bueno, esto de una educación física para todos y para todas es todo un tema, porque no ha sido así a lo largo de la historia. Silvia, trabajaste además mucho y seguís en capacitación, en formación docente, y fuiste inspectora. También. ¿Qué hace una inspectora de educación física? Bueno, primero gracias por la invitación, muy grato compartir este encuentro. Y sí, trabajé primero muchos años de profe, como más de 20, en la ciudad, en la provincia, ¿no? Esos profes que somos bijurisdiccionales. Y después fui supervisora, sí, inspectora de enseñanza. ¿Qué hace una supervisora? Acompañar, orientar, guiar, generar instancias de formación también en espacios que se comparten con las y los colegas, donde se ponen en análisis algunas situaciones que suceden en el patio, en la clase, se empiezan a interpelar estas situaciones, se construyen de manera colectiva algunas estrategias de intervención. Y específicamente también se acuerdan proyectos a nivel del distrito, que le dan una identidad a ese distrito en la educación física de cada nivel, pero también en la educación física que está en los centros de educación física. Es decir, la inspectora va transitando por estas distintas instancias. Además de ser un referente que va generando redes con el municipio, con distintas personalidades del contexto, para construir siempre esto que decimos, garantizar el derecho a la formación corporal y motriz, que es en lo que tratamos de trabajar ya. Bien, nosotros vamos a hacer entonces un poco de historia sobre, bueno, cuál fue el lugar del cuerpo en la enseñanza. Ahí vamos. La educación del cuerpo siempre estuvo presente en la pedagogía, pero de diferentes formas. Durante gran parte del siglo XIX se implementaba el castigo corporal para moldear la postura física y encauzar la disciplina. En las últimas décadas del siglo XIX se amplió el currículo de la escuela elemental. Se incluyeron nuevos saberes y así se incorporó definitivamente la educación física en los programas escolares. En el artículo 6 de la Ley 1420 de Educación Común, promulgada en el año 1884, se incluyó la gimnástica como asignatura obligatoria. En la escuela secundaria, la gimnasia se estableció como materia recién en el año 1898. En los postulados del Proyecto Educativo Nacional, la educación física era parte de la formación general de los estudiantes. Hoy estamos acostumbrados a que las clases de educación física sean mixtas. Sin embargo, durante años los estudiantes estuvieron separados por sexo, no solo en las clases de gimnasia, sino también en las aulas. Se entendía que la educación del cuerpo era distinta en ambos casos. Hacia finales del siglo XIX se buscaba educar a las niñas según lo que llamaban gracia femenina, tanto en las formas como en los gestos. En el caso de los hombres, la educación física tenía una marcada impronta militar e incluía nociones de tiro, esgrima y marcha. Romero Brest instala una narrativa diferente a la que venía sucediendo hasta fin del siglo XIX en relación a la educación del cuerpo, muy potenciada por el discurso de la fisiología del ejercicio, muy potenciada por el higienismo escolar, con fuertes lazos disciplinares, pero que se enfrenta en las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX a una consideración sobre la educación física que es la matriz militar. La propuesta de Brest se basa fundamentalmente en juegos y una gimnasia con criterios fisiológicos, en rondas escolares, en excursiones, y fundamentalmente consideraba algunos valores centrales que debían
ponerse en circulación a la hora de enseñar a educar al cuerpo en movimiento. Por ejemplo, en el respeto a los derechos individuales, insiste mucho en la solidaridad, insiste mucho en el respeto al prójimo, en el pacifismo, en la disciplina razonada, en el desarrollo de las facultades mentales, junto con el desarrollo de las facultades corporales. Incluye a las niñas y a las mujeres, de hecho es uno de los primeros precursores de la educación física femenina en las escuelas, en los colegios y en las escuelas normales. En 1938 se creó la Dirección Nacional de Educación Física. Su primer director fue el escribano César Vázquez, quien en su gestión les dio prioridad a los deportes. Los deportes modernos llegaron a la Argentina en los primeros años del siglo XX. Entre ellos ganaron popularidad el fútbol, el boxeo y el básquet. En la década de los 30 se modificó el sistema argentino de educación física desarrollado por Romero Brest y se incorporaron los deportes competitivos dentro del plan de estudios, como por ejemplo el básquet y el vóley. Los deportes competitivos para ambos sexos y las danzas folclóricas fueron el eje del nuevo paradigma de la educación física en las escuelas. A partir de los años 60 y 70, la educación física escolar en Argentina y en otros países comienza a reconfigurar algunas de las fuertes tradiciones que la habían constituido como disciplina escolar. Comienza a ser cuestionada la visión más disciplinante y excluyente en relación al género. Comienza a ser cuestionada esa articulación permanente que tenía la educación física con los nacionalismos. Comienza a incorporarse una visión pedagógica que en realidad hunde sus raíces en la escuela nueva de los años 20. En los años 60 y 70, la clase de educación física en términos de prácticas ya está más vinculada no tanto con una gimnasia analítica, sino fundamentalmente con las prácticas deportivas. Bueno, qué interesantes cambios que se han dado a lo largo de la historia. Comentamos un poquito, Leo. Sí, la verdad que nosotros mirando para atrás y viendo hoy la actual educación física, la verdad que nos sentimos hasta emocionados. Sabemos que fue todo un recorrido histórico y la verdad que hoy la gran diferencia quizás con otros momentos históricos, que el centro de nuestra educación física es el niño, es la niña, es el estudiante, es el sujeto de derecho. Y en ese escenario, cuando leíamos recién en este video muy interesante de la gimnasia y la educación física, ¿no? Que también uno hace el paralelismo automáticamente, porque también lo mencionaron, el profesor de gimnasia o el profesor del deporte, y tanto decir el deporte o la gimnasia es un recorte a la educación física. La gimnasia es parte de la educación física, el deporte es un contenido de la educación física y queda muy, muy recortado. La verdad que la educación física hoy en día apunta a esto, a los intereses, las individualidades. Nosotros recién lo mencionaban en secundaria, en el 2013 fuimos vanguardia a nivel nacional porque dimos una discusión muy interesante acerca de lo que eran las clases. Era en verdad una modificación sobre una resolución que regulaba las clases en secundaria de 1991, y la verdad que entre tantas cuestiones hablaba de las clases del mismo sexo, y la verdad que y eso fue en el 2013. Sí, ¿no? ese fue un gran cambio, no es un hecho más. Silvia. Tal cual como dice Leonardo, hay puntos interesantes, puntos de ruptura, ¿no? Así y cómo en los años 70 ya Parlevas va a empezar a plantear que no debe estar en el centro del movimiento, sino las personas que realizan estas prácticas corporales. Y se va, amasando, se va entramando un enfoque de la educación física que va retomando las discusiones en los patios, en las instancias de formación, en seminarios federales que tienen lugar con
motivo de la identificación de los NAP entre 2007 y 2012 en La Nación. Es decir, al calor de todos esos debates, de los debates en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en otras jurisdicciones también, se va configurando este enfoque de la educación física que se afianza en una perspectiva humanista, porque justamente la centralidad en el proceso educativo la tienen las chicas y los chicos, las personas que realizan la actividad, sus intereses, sus biografías corporales, sus deseos, necesidades, ¿no? Y así es como la educación física deja de ser esa materia especial para configurarse como un área curricular, como una materia, ¿no? Siendo ya en el 2006 la materia, la orientación que los chicos de la secundaria empiezan a poder elegir en el ciclo superior. Claro, ahora si nosotros tomamos en cuenta la época, fíjense que por un lado hay eso fácilmente observable en chicos, en adolescentes, adultos, que está incorporado el movimiento, ¿no? Los chicos y adolescentes patinan, los adultos caminan o corren, hacen distintos deportes. También lo que pasa es que hay un culto al cuerpo, o sea, en estos años se ha dado esto del físico-culturismo y también de la sobreexigencia de rendimiento. Entonces, me parece que es importante pensar el lugar de la escuela en todo esto que circula, ¿no? Porque se habla de la salud, pero también están pegados a las pantallas, se habla de alimentación saludable, pero también hay sobrepeso. ¿Cómo lo ves, Silvia? En realidad, uno tendría que poder pensar cómo este enfoque fue entrando en disputa con otras tendencias previas, cuando había una hegemonía del deporte, que muestra muy bien el video el que participa Pablo, cómo entra a disputar, digamos, contenidos que eran hegemónicos, como lo fue la gimnasia, con una raigambre fuertemente militarista en un momento, como después va a ser el deporte, y del disciplinamiento de los cuerpos. En ese momento se pasa al disciplinamiento de los cuerpos en la actualidad, en función de modelos ideales, supuestamente, del modelo de cuerpo que habría que ser, y en pos de eso, todos los sacrificios y todo lo que se hace. Entonces, lo que plantea hoy la educación física es que debe encargarse de contribuir a cada uno de nosotros pueda desplegar nuestra corporeidad y motricidad en el proceso de aprendizaje de todas las prácticas corporales, las tradicionales y las emergentes, las distintas corrientes del deporte y los deportes alternativos, las prácticas circenses, las prácticas acrobáticas. Es decir, la educación física actual tiene que poder hacer una lectura de esa cultura corporal y transformarla en proyectos pedagógicos para que cada uno de nosotros pueda desplegar esa corporeidad, esa motricidad y esa formación integral como ciudadanos, ¿no? Porque la educación física está muy orientada a la formación de ciudadanas y ciudadanos responsables, solidarios, críticos, reflexivos. Bueno, en esa línea, ¿no? Ir avanzando. Bueno, y me pregunto si, aún teniendo claras las ideas, hay obstáculos. ¿Cuáles son? Sí, me parece que los obstáculos, eso que comentaba recién Silvia, durante muchos años, que también está relacionado con la formación de muchos de los profesores y profesoras que también siguen estando dentro del sistema, y esta nueva mirada de la educación física que no se da de un día para otro. Nosotros siempre decimos que más allá de la formación y la capacitación también hay una batalla cultural, política e ideológica, en donde... Te pongo un ejemplo: cuando nosotros salíamos a plantear la importancia de que las clases de educación física en secundaria podrían ser mixtas, como en matemática, como en práctica del lenguaje, había todo esta mirada relacionada al deportivismo que no. Entonces vinculaban al deporte en otros ámbitos y no podían entender la importancia de la educación física cuando se trabaja ese contenido del deporte dentro de las instituciones educativas. Y retomamos enseguida esto que decís, me parece importante porque nos tenemos que ir al próximo bloque y vamos a retomar esto, así como, bueno, la educación física es solo práctica, hay también espacios de reflexión, y nos vamos a ir en el próximo bloque también a La Pampa. Ya volvemos. Es confiar y dar confianza, y cada día otra vez hacer pensando y pensar, haciendo escuelas para la vida.
Bueno, y Leo entonces nos va a redondear lo que estábamos conversando. No, que retomar un poquito también lo que decía Silvia, que la importancia hoy de nuestra educación física tiene que ver como parte de la formación integral de nuestros estudiantes. Es una materia tan importante como práctica del lenguaje, como matemática, y en la provincia de Buenos Aires se pone en valor la importancia de la modalidad dentro del sistema educativo bonaerense. Bueno, como les decía en el bloque anterior, nos vamos a ir a General Pico, La Pampa. Vamos a escuchar a Kevin Denis Coria, que tiene experiencia docente en todos los niveles y es también diplomado superior en infancia, educación y pedagogía. El desafío que me convoca en esta oportunidad es expresarme acerca del campo de la educación física e intentaré explicarme en este sentido, para luego desarrollar algunas conceptualizaciones que, a mi interpretación, ameritan ser socializadas para la comunidad de Caminos de Tiza. El campo de la educación física, pensado desde la perspectiva de Bourdieu, para mí significa el intercambio social e interacción social de actividades corporales motrices que realizan diferentes actores en distintas organizaciones, bajo un determinado rol, en diferentes ámbitos y en diferentes contextos formativos. Esta dinámica que ofrece el campo se construye y se reconstruye, también atravesadas por diversas instituciones sociales como el deporte, la salud, la educación, también por los discursos, las ideas sustentadoras y las representaciones que los actores poseen acerca de ellas, las luchas o antagonismos que suscitan por su pertenencia, dominio y legitimación. La educación física ha tenido rupturas y continuidades y rupturas en el devenir de su propia historia debido a la dinámica que ocurre al interior del campo. En cada uno de los diversos ámbitos, en esos espacios se presentan disputas entre actores para intentar legitimar, y en este sentido, una de las tantas ideas que aún ronda socialmente sobre la educación física es que algunos actores la denominan gimnasia. Claramente este término se puede asociar con la génesis o momento fundacional de la educación física, por lo tanto creo oportuno enfatizar que la gimnasia y el deporte son parte de la disciplina de educación física que posee diversos saberes a enseñar. Por ende, ya no es momento, creo, de denominar gimnasia a la educación física. También sería interesante pensar si es una educación física o podríamos denominarlo educaciones físicas, ¿no? Creo que este punto de partida denota y sitúa sobre la complejidad que presenta el campo de la educación física y a su vez expone e intenta visibilizar que cada actor posee también su propio campo internalizado, producto de lo vivido y que lo puede poner en juego participando de algún modo en ese intercambio social para desarrollar sus intereses y necesidades con cierto poder. El campo, al interior del campo, los actores conviven con diversas educaciones físicas y le otorgan múltiples sentidos. Por ende, es importante contextualizar que ante los diversos escenarios del cuerpo en movimiento, se necesita reconocer a los sujetos que forman parte de las prácticas corporales y motrices, hay que darles lugar y brindar señales que permitan reconocerse y nosotros como docentes y como profesores reconocernos ante ellos para estar siendo en situación. Allí invitar a leer y a escribir para releer la realidad y reescribir sus cuerpos a partir del movimiento. En este sentido, los profes asumir una posición política, creativa, pedagógica, didáctica, ética, que conmueva los submundos de los actores e inviten a reinventarse. No obstante, el currículum como una disputa histórica al interior del campo de la educación física. Creo oportuno señalar que debemos hacer escuela de educación física en los diversos ámbitos con el propósito de alcanzar la mayor significación educativa posible en nuestras prácticas a partir de nuestras intervenciones pedagógicas y una variedad amplia de contenidos en perspectiva de derechos para los diversos públicos. Allí darle voz y lugar a los sujetos para construir su corporalidad. Pero para eso se necesita asumir el desafío de planificar didácticamente y pedagógicamente, en consecuencia de leer y reflexionar acerca de la intervención pedagógica con ánimos de mejorar y llevar calidad, fundamentalmente bajo una concepción innovadora, creativa, democrática, crítica, renovadora.
Bueno, supongo, claro, que las continuidades y rupturas a las que hacía referencia Kevin Coria también están ligadas a las políticas educativas en cada momento. ¿Un comentario, Silvia? Sí, estoy pensando cuando comienza el cambio curricular en la provincia de Buenos Aires en el 2006, y ahí hay una política educativa donde se pone en discusión el diseño en ese momento, y de las evaluaciones y las discusiones y demás que suceden en toda la provincia, se construye un prediseño. Entonces la política ahí era de alta participación, porque había una organización por escuela, por distrito, por regiones, y en todo ese proceso quedó armado el diseño actual de la secundaria. Entonces digo que el enfoque es armado por todas estas voces, ¿no?, que se van entrelazando para una educación física con una identidad disciplinar en constante reflexión sobre sí misma, para esta contribución a la formación integral sea posible. Si no se piensa a sí misma, es posible que nos quedemos estancados en algún momento. Claro, y pensándose a sí misma, definiéndose a sí misma, también así es como puede entrar en diálogo con otras disciplinas, ¿no? Cuando está claro su identidad. Ahí me dejas un concepto interesante de Carlos Cuyen sobre la disponibilidad interdisciplinar, que cobra especial relevancia. Carlos ya hace años que lo desarrolla, y nos lleva a pensarnos como equipos docentes en el armado entre colegas, en las propuestas pedagógicas que se articulan y que pueden ofrecer escenarios enriquecidos de aprendizaje, y que las mismas chicas y chicos nos dicen: profe, se puso a pensar con la de lengua, se pusieron de acuerdo, porque bueno, esto que sorprende, ¿no?, de que otros adultos en la escuela trabajan en conjunto para esto, ¿no? Sí, es lo que hay que profundizar, justamente los acuerdos. Leo, ¿qué te parece si compartimos imágenes del trabajo actual en la provincia de Buenos Aires y nos vas contando de qué se trata? Ahí estamos viendo. Bueno, contanos de qué es. Bueno, esto es una síntesis de lo que estamos trabajando y realizando en la provincia de Buenos Aires en función de lo que habíamos mencionado al principio, de este gran propósito de garantizar la formación corporal y motriz a todos y a todas, y en función de nuestras líneas de acción, y esto que decía Silvia muy bien, en la función del inspector, que para nosotros son nuestros brazos extendidos en el territorio, son esas personas que son los que van a garantizar que estas líneas político-pedagógicas se cumplan. Bueno, y estamos caminando y estamos recorriendo la provincia con esto que nos pide nuestro director general, presencialidad en territorio, porque creemos que es el mejor lugar donde tenemos que estar, y estamos realizando distintos dispositivos. Le estamos dando una importancia relevante a la formación y a la capacitación, escuchando primero las voces, las demandas del territorio, el pedido de los inspectores, de los directivos del CEF. Estamos formando y capacitando este año, hasta ahora llegamos a más de 4.500 profesores y profesoras con distintos dispositivos, con asistencia técnica, con cursos con puntajes de las distintas prácticas deportivas, en articulaciones también con federaciones deportivas, en donde hacemos esta articulación entre los equipos técnicos nuestros y los especialistas en esa disciplina, encuadrados siempre en nuestro enfoque y en nuestro diseño curricular. Estamos también trabajando en otros proyectos que tiene que ver con experiencias en el ambiente, con campamentos, con jornadas en el ambiente natural, con las visitas también al Estadio Único. Estamos también implementando, que para nosotros es fundamental, el proyecto de RCP a nivel provincial, en un trabajo articulado con el territorio, con un equipo de profesionales, respiración cardiopulmonar, que son, nosotros decimos que son este primer acercamiento, las primeras herramientas que nos pueden llevar a salvar vidas, y hace poco, ayer lo mencionamos y lo comentamos en un encuentro que tuvimos con regionales y directores de CEF de toda la provincia. Un nenito en la región 17 estaba en la casa de un amigo y había participado
participado de estos talleres y pudo salvarle la vida a un abuelo. Cuestiones concretas como eso, el RCP Salvavida, y estamos también, ahí fueron imágenes de el tercer Congreso de Educación Física y Deporte, que fue de nuestra Dirección de Educación Física, en articulación también con otros actores, donde participaron más de 850 profesores y profesoras de toda la provincia, y distintas disciplinas. Seguimos profundizando los proyectos de prácticas acuáticas, donde a través de los centros de educación física y con un armado y un trabajo de inspectores y de jefatura distrital, le damos las posibilidades dentro de los contenidos de nuestras clases de educación física que puedan aprender a nadar a nuestros chicos en un tiempo determinado. Y la verdad que tenemos un montón de otras experiencias para poder seguir compartiendo desde... Ahora estoy viendo los cursos con puntaje, las distintas prácticas, capacitación y formación, y también tenemos clínicas con nuestros estudiantes, con nuestros adultos mayores. Tenemos un trabajo sumamente interesante en nuestros centros de educación física que siguen profundizando, porque son, como te dije anteriormente, son esas instituciones que garantizan a la comunidad la posibilidad de tener educación física de manera totalmente gratuita. Y a veces uno dice 3 horitas de educación física, y 3 horitas para nosotros significan 2 veces por semana, claro, que un grupo de adultos mayores tengan la posibilidad de tener estas experiencias en la provincia de Buenos Aires. Sí, me pregunto si en este proceso, tanto lo que vos vas a contar ahora, Silvia, cuando veamos las imágenes, si hay entre los docentes, ¿hay resistencia a estos cambios? ¿La hay? Te diría que es variado. Hay docentes que encuentran en nuestros argumentos, lo que se pone como parte del currículum, como conceptos curriculares, encuentran ese concepto que tiene que ver con su práctica sin conocerlo. Claro. Y en ese sentido se sienten muy identificados. Nos pasó con el último diseño de educación inicial que se hizo en el 2019, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, y con otras situaciones, ¿no? Bueno, acá lo que estamos viendo son encuentros entre las escuelas orientadas en educación física, que son 4 escuelas secundarias que hay en la ciudad, y ahora empieza una más, donde a partir de la gerencia operativa de currículum, en articulación con los 8 supervisores específicos de educación física en la escuela media que hay en la ciudad, y los docentes de todas estas escuelas y los estudiantes, se construyen este tipo de proyectos, de encuentros, ¿no? Los chicos los van trabajando desde los contenidos de las propias materias del diseño. Así que en ese punto se va avanzando. Y por supuesto sí hay algunas situaciones de mayor resistencia cuando están muy posicionados en un paradigma, claro, más deportivista, claro, más bien meritocrático, más bien elitista y excluyente, cuando lo que se está proponiendo hoy tiene que ver con crear comunidades en la clase de educación física, con la interacción, con el valorar la afectividad, con el cuidado del cuerpo, ¿no? Y con darle, supongo, un lugar relativo a la competencia, porque me parece que antes el acento estaba puesto ahí. Se la piensa hoy como competencia formativa, ¿no? La competencia es posible porque hay un compañero del otro lado que la hace posible, y se basa mucho en la enseñanza sobre los valores y la construcción de ese juego y ese encuentro. La idea de me encuentro con otros compañeros a disfrutar. A veces los chicos están participando en un encuentro, ni siquiera van sumando los puntos porque se privilegia, claro, lo esencialmente lúdico por sobre lo competitivo. Y en relación con el enfoque, acá están los chicos y las chicas con actividades que ellos mismos van ensayando, diagramando, hacen todo un trabajo de diseño, gestión, de implementación de estos encuentros que allí pueden ver los profesores de las 4 escuelas orientadas, la 6 del quinto, la 6 del 19, la 5 del 15. Escuelas secundarias con orientación en educación física. Con orientación en educación física. ¿También hay en la provincia? Sí, en la provincia también tenemos, en todas las regiones, en todos los distritos, las escuelas orientadas en educación física. Y con respecto a lo que decía Silvia, obviamente esas resistencias existen. Esto también tiene que ver con esta batalla cultural, con espacios de formación, de capacitación. Nosotros en la provincia de Buenos Aires
Aires, la palabra, como decía, la competencia está enmarcada en la competencia formativa. No le tenemos miedo a la competencia formativa porque por nuestras clases de educación física esta competencia es para todos, es con una mirada inclusiva, con la mirada en clave de perspectiva de género, y nos parece que tanto en un juego, por ejemplo, en un juego cooperativo, el chico compite contra la consigna. La importancia es capacitar a esos profesores y a esas profesoras en qué característica tiene esta competencia formativa, de qué manera, por ejemplo, se enseñan las prácticas deportivas dentro del sistema educativo bonaerense y estos contenidos a trabajar. Cuando se dice, Silvia, que en educación física se trabaja la conciencia corporal, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Esto se traduce en habilitar un espacio para poder lograr una toma justamente de conciencia sobre las distintas partes del cuerpo, la respiración, la relajación, los estados corporales, las sensaciones, ¿sí? Tanto interoceptivas como propioceptivas, y justamente desplegando y tirando del argumento de la conciencia corporal. Recientemente hemos incluido en el diseño curricular de educación inicial las prácticas introyectivas, retomando el concepto de introyección motriz, un concepto que desarrolla Lagardera Otero y que trae toda esta idea de generar un bienestar corporal, un reconocimiento de no solo de las partes del cuerpo y articulaciones, sino del cuerpo como una totalidad. Y del cuerpo, supongo, en relación con los otros. Y del cuerpo en relación con los otros, porque lo que aparece fuertemente en este enfoque es la perspectiva social de la educación física, donde la interacción con el otro, la ayuda mutua, la enseñanza recíproca, hacen posible la formación de lo grupal, porque se trabaja mucho la atención a la grupalidad. Bueno, ¿cuánto debería incidir esto en la convivencia, no? Supongo, la relación de unos con otros a través del cuerpo. Sí, totalmente. Como decía Silvia, me parece que en la clase en la mirada o el enfoque que tenemos, el enfoque humanístico de nuestras clases de educación física con nuestro enfoque, la verdad que esta convivencia es fundamental. Primero uno mismo, uno con el otro, uno en un ambiente determinado, en situaciones o en prácticas contextualizadas y situadas de acuerdo en donde se está prestando esos escenarios para las clases de educación física. Claro. Con uno mismo, con los otros, con el uso del espacio, claro. Bueno, nos vamos al próximo bloque y vamos a escuchar ahí la segunda y última parte de Kevin Coria desde General Pico, La Pampa. Y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es confiar y dar confianza y cada día. Bueno, vamos a ver varias experiencias en este bloque, pero vamos a ir alternando experiencias con algunos conceptos que no podemos dejar de mencionar. Uno es, ¿de qué características es la intervención de un docente de educación física? Porque es muy fácil saber cómo interviene un docente en el proceso de lectoescritura, pero en educación física, Silvia. Un docente en educación física se proyecta como una coordinadora, un coordinador del grupo de aprendizaje, y va realizando todas las mediaciones pedagógicas necesarias para ir acompañando esa construcción de la motricidad, que es singular. Cada chico, chica, adolescente, joven, persona adulta, la va construyendo de diferentes maneras. Entonces, lo que hay que hacer es justamente ofrecer esa ayuda, no de más, como cuando te subían a la vertical para que llegues y no te lo permitían hacer, o te hacían una pregunta y ya te daban la respuesta desde la intervención. Es decir, plantear la intervención y esperar, y hacer el lugar y hacer el espacio para. Y la intervención también tiene que ver con relevar expectativas, deseos, intereses, ¿no? Y ir construyendo ese espacio de encuentro que es la clase, donde el profe lleva su intencionalidad pedagógica, sus propuestas, pero se ponen en diálogo con las chicas y los chicos, que seguramente traen sus inquietudes. Exacto, sus propios intereses. Nos vamos a escuchar a Kevin Coria, segunda parte, y vamos a una experiencia concreta allá en General Pico. La génesis de la propuesta formativa que voy a socializar a continuación es del año 2015, con el sentido de exponer un proyecto de educación física en el medio acuático
destinado a niños y niñas desde los 2 años a los 4 años de edad, en el marco de la formación docente inicial, pero destinada a los centros de desarrollo infantil de la ciudad de General Pico, La Pampa. En relación a la propuesta con el medio acuático, bueno, nosotros primero intentamos que los niños y niñas se familiaricen con el medio, es decir, que intenten conocerlo, que se vayan aproximando al medio, abordando los cuidados correspondientes, y trabajamos educando los miedos de los niños en el ingreso al medio acuático. Allí intentamos que reconozcan la pileta, sus dimensiones, las profundidades que tiene la misma y los diversos sectores. La idea es que se vayan introduciendo paulatinamente al natatorio con diversos juegos que invitan a tomar contacto con el agua muy de a poco. Por lo tanto, algunos de los juegos que nosotros proponíamos por el borde del natatorio era que hagan burbujas y que jueguen con diferentes vasos de agua y diferentes baldes de agua para que se vayan mojando de a poco en el borde de la pileta. Una vez logrado ese primer objetivo, o los primeros objetivos, nos proponemos continuar con el recorte del contenido seleccionado, que en este caso tiene que ver con la entrada al agua y los diversos desplazamientos para los niños que no tienen experiencia previa con este medio en particular. Por ese motivo, para resolver el problema, en primer lugar nosotros nos proponemos el desafío que debe ser logrado de manera colectiva con elementos que acompañan la resolución de la situación, como por ejemplo planchas flotantes grandes y flota-flota. Y hay otros objetos complementarios que colaboran para hacer jugar a los niños en la pileta, como por ejemplo globos o materiales elaborados por nosotros mismos, como por ejemplo pescados de colores. Y finalmente, para cerrar con la propuesta de 4 clases de 1 hora, hilvanar todo lo aprendido anteriormente con sumergirse en el medio. Aquí también utilizamos objetos que colaboran para que los niños puedan sumergirse, como por ejemplo bombillas y hasta esconder objetos debajo del agua. Este quizás fue el mayor desafío, pero también lo fue que los niños puedan desplazarse sin elementos de cúbito ventral, siempre intentando atender a la particularidad y a la experiencia de cada niño para resolver el problema juntos. Entonces, el juego como el vehículo esencial para que los niños y niñas puedan aprender. En este sentido, los niños y las niñas y las diversas infancias que los atraviesan aprenden la educación física en el medio acuático jugando y desde una perspectiva de derechos. Bueno, qué bueno esto de familiarizarse con el medio acuático e ir haciendo una progresión. Te pregunto, Leo, algo que doy por sentado. Las propuestas pueden ser fantásticas en todo el país, pero muchas veces hay chicos que dicen no quiero, que se apartan, que no quieren exponer su cuerpo, que dicen no me gusta. ¿Cómo resuelve esto un docente? Bueno, primero con respecto a lo de las prácticas acuáticas, nosotros obviamente al entender la educación física como un derecho, como es obligatorio, como es un derecho, nosotros como profesores y profesoras tenemos que tratar de garantizar desde el Estado de la escuela la posibilidad de que accedan a las prácticas acuáticas. Primero, eso por un lado. Después, por otro lado, también está la necesidad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el 2012, surgieron estos proyectos de prácticas acuáticas y nosotros lo incorporamos como algo provincial a través de una situación que se dio en un distrito del conurbano donde los chicos se ahogaban en las tosqueras. Entonces, un profesor comprometido decía, no quiero que se me ahoguen más los chicos. Entonces, desde el Estado, desde la educación física, desde la escuela, se armó ese proyecto de prácticas acuáticas. Y obviamente después está esta cuestión que vos decís, algunos tienen experiencia o los padres los pueden llevar a un club y otros chicos no tienen esas posibilidades. Entonces, la posibilidad de que el Estado le dé la garantía de que accedan a esas prácticas. Después está esto que vos decías, ¿cómo hacemos? Y más con los adolescentes para que puedan acceder. Y la verdad que nosotros venimos hace muy poquito de una experiencia donde nos decían, nosotros los invitamos a las prácticas acuáticas, que vengan con shortcito y remera como ellos quieran. No ponemos esa condición, que a veces ponen esa condición de esa malla, de ese shortcito, impide o deja afuera. Entonces, por ejemplo, y teníamos lleno de pibes y de pibas en los adolescentes que quizás tienen esta cuestión más desde lo corporal, desde de mostrar su cuerpo, que obviamente se va trabajando no solamente en las clases de educación física, sino en toda la escuela en general, en todas las materias.
puede haber chicos que digan no quiero tanto en el medio acuático como en cualquier otra actividad, supongo. Y eso del no quiero a veces es no conozco, le tengo miedo. No me animo. No me animo, supuesto. Nunca tuve esa posibilidad. Y ahí está el profesor, la profesora, la educación física, el Estado que tiene que garantizar los mejores escenarios para que ese chico se acerque. Y después lo que contaba recién Kevin es de qué manera estos juegos de ambientación, la burbujita, mojarse con la esponja, el balde, les permite acostumbrarse y que no sea tan ajeno el medio acuático. Bueno, medio acuático dijiste y volvemos a él. ¿De qué se tratan las prácticas ludomotrices? Son juegos y actividades que ponen en juego el cuerpo, la parte motriz, a través de la parte de juego. Sean actividades divertidas donde los chicos pueden desenvolverse con el otro y de una forma recreativa, aprendiendo un montón de valores que aporta el juego. ¿Cómo aporta al proceso de formación de los y las estudiantes que estas prácticas ludomotrices se desarrollen en el medio acuático? Que las prácticas ludomotrices sean en el ámbito acuático colabora en que los chicos experimenten las actividades en otro ambiente que no es el habitual, que es el de patio. Entonces pueden divertirse y recrear de formas diferentes que el medio justamente acuático permite. ¿En qué sentidos impactan este tipo de actividades en los grupos de estudiantes y en la comunidad educativa? La verdad es que este tipo de actividades impactan de manera muy positiva en la trayectoria de los alumnos, en el fortalecimiento de la orientación y fundamentalmente en que los chicos adquieran seguridad en todo tipo de prácticas deportivas. Además de verlo a todos nosotros en malla y con gorro, que es bastante divertido. ¿Qué objetivo se pretende alcanzar en el mediano y largo plazo con este tipo de actividades? El objetivo de este tipo de encuentros de escuelas orientadas es fortalecer la orientación en las escuelas y lograr que los alumnos puedan interactuar con otros jóvenes de otras escuelas en un medio tan distinto como es el medio acuático. ¿Cómo imaginan esta propuesta en los próximos años? Ojalá que esto se pueda repetir todos los años. Bueno, que se pueda repetir todos los años, pero que también esté en todas las escuelas. ¿Cómo es esto en la ciudad de Buenos Aires? En este caso, lo que acabamos de ver es la documentación de una experiencia de las 4 escuelas orientadas, donde se arma la experiencia, los chicos la planifican, la llevan a cabo, se filma y se documenta en un material inspirador para otras escuelas. Este proyecto está focalizado en esas escuelas. En las escuelas secundarias con orientación en educación física. Claro, ¿sí? Okay. Es un proyecto que tiene que ver con esto. Después, sí, en las primarias hay un proyecto de natación y en algunas secundarias también hay natación para todos los cuartos. Sí. Bueno, vamos a ir a ver algo muy breve en relación a una actividad que tanto Leo como vos mencionaron, que es campamento. Todo buenísimo. O sea, cuando llegamos, lo primero que hicimos nos enseñaron a hacer las carpas, porque hay algunos que no saben hacerlo, no tienen ni idea. Costó, pero lo hicimos. Después fue ir al country, armar las comunitarias, que eran 4 grupos. El primer grupo era ponerle lavar, limpiar. El segundo, buscar leña. El tercero, armar el desayuno, levantarlo. Y el cuarto, cocinar. Bueno, no tenemos mucho tiempo de desarrollar el tema de campamento, que me amerita, por supuesto, un programa entero, porque es un espacio de aprendizaje extraordinario, ¿no? Sin duda, sí, donde se pone en juego muy bien la disponibilidad interdisciplinar, sumando colegas, ¿no? Y bueno, trabajando en el armado de la propuesta, ¿no? Bueno, vamos a ir lentamente dando bibliografía, que en el caso de hoy va a ser una bibliografía multimedial.
Por un lado, quiero contarles, y me ayudás un poco, Leo, si me olvido, que el Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, lanzó el micrositio Golazo y el Mundial en las Escuelas. Y esto ustedes lo pueden encontrar en www, por supuesto, golazo.abc.gov.ar. Allí hay contenidos, porque todos sabemos que el tema del Mundial, de atracción inmediata en todas las edades en este país, posibilita un trabajo interdisciplinario de una riqueza enorme si se sabe aprovechar. Entonces, en ese sitio ustedes van a encontrar contenidos, propuestas, producciones que van a ir subiendo las escuelas, va a haber conversatorios. Bueno, me parece que es muy interesante que lo tengan en cuenta. Estamos ahí sobre la fecha, pero a la vez a tiempo. Y vamos a ver otro sitio, y me vas a ayudar, Silvia, a comentar lo que es el sitio de los del patio, perdón. Este sitio está coordinado por la profesora Adriana Elena, que ha sido una gran formadora, lo sigue siendo porque coordina este espacio, donde hay docentes de educación física de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Jorge Miramontes, que estuvo hace muy poquito en el programa. Están trabajando puntualmente el tema de una educación física inclusiva, que no es algo tan sencillo, pero se han dado mucho tiempo para reflexionar sobre este tema y nos van a ir dando a conocer un poco las conclusiones y las propuestas. Así que ya saben, entren porque es un espacio maravilloso con una organización y un diseño fantásticos. Aquí los del patio. Bueno, y nos vamos a los libros ahora. Y si me permitís, Adriana, ha sido clave en la construcción del enfoque actual de la educación física, con toda su tarea como curricularista, muchos años en lo que era la antigua dirección de currícula y en la escuela de maestros. Claro. Fue formadora de muchos de nosotras, ¿sí? Muy bien, y le mandamos un abrazo desde acá y nos vamos a los libros. Sentir y pensar la educación física. Este es un libro de Alejandra Brenner y Patricia Arias, donde se trabaja un tema que comentamos, justamente el de la conciencia corporal y también aspectos relacionados con la formación docente. Nos vamos al próximo, que es Educación Física en la Escuela Primaria, de Adriana Elena. Acabamos de hablar de ella. Acá hay algo muy importante, que es la enseñanza a través de situaciones problemáticas. Esto es lo más rico que tiene este libro, y hay un desarrollo y ejemplos para cada uno de los ciclos. Partir de situaciones problemáticas. Nos vamos al próximo. Campamentos escolares, la escuela al aire libre, de Ana Palala Greenberg. Es una autoridad absoluta en este tema y abarca, es para una escuela que quiera hacer campamento con sus chicos. Acá no hay detalle que haya quedado afuera. Realmente anticipa todo lo que puede suceder, cómo se resuelve, y es de mucha utilidad para los docentes. De nuestra invitada... la formación docente en educación física, perspectivas y prospectiva. Contanos, Silvia. Es un trabajo realizado con Gladys Renzi, Jorge Gómez y Nidia Corrales. Y vos. Y yo también. Sí. Y bueno, y reúne las distintas corrientes que van nutriendo el enfoque y se empiezan a enlazar pensando en clave de prospectiva, hacia dónde tiene que ir avanzando la educación física. Y el último, Teorías y Prácticas en Capacitación. Con Andrea Parodi. Ese trabajo se realiza en el CEPA en su momento, y tiene algo así como un acompañamiento para quien se quiere configurar y formar como un formador y quiere avanzar en la formación de sus colegas. Bueno, hay dinámicas, hay estrategias, hay pensar los sentidos también de la formación. Y ya que estás con la palabra, de despedida. De despedida, quiero que sigamos todos quienes estamos involucrados en la educación física en nuestros distintos roles, seguir trabajando para defender el derecho a la formación corporal y motriz y habilitar espacios, y pedir a quienes nos gobiernan que habiliten los espacios, que esto ha sido una deuda histórica con la educación física de nuestro país, para que mejores prácticas sean posibles. Leo, cortito. Bueno, agradecer primero la invitación, un placer estar acá, y también
en función de lo que decía Silvia, seguir garantizando el derecho a la formación corporal y motriz, y la verdad que nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos el lugar que le da la política educativa, nuestro director general, nuestra subsecretaria, a la educación física como modalidad dentro del sistema educativo. Bueno, muchas gracias a ambos, me voy a despedir de todos. Y a ver, acá ya se dijo, una educación física para una escuela inclusiva, una educación física en la que haya propuestas de movimiento, pero también reflexión, y tomando algo que dice en este sitio Aquilos del Patio, la educación física es un derecho, pero por sobre todas las cosas, la escuela es el único lugar en el que la educación física es obligatoria. Aprovechemos esa oportunidad. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.